Hola, buenos días. Otra vez estamos a lunes. Me quedan 5 semanas para poder coger mi baja de maternidad y la verdad que me muero de ganas. Hoy he pasado por el comedor porque necesitaba comprar agua y de paso me he comprado uno de estos bollitos. Esto es un desayuno súper típico. Aquí en China literal, o sea, hay un montón de sabores. Vamos a ver de qué es este. Ah, este es de carne. Literal es el pancito y la carne que viene dentro. Y la verdad que está bastante bueno, a mí me gusta. Y nada, y hoy es lunes, así que... Uy, este se me está moviendo. Hoy es lunes, así que me toca organizar un poco la semana, poner un poco de orden y organización a mi vida. Y eso es lo que voy a hacer hoy por la mañana. Y os voy a ir contando qué me depara el día. Estamos de paseíto con Lizzie porque esta semana viene muy ocupada. Ahora después cuando llegue a casa os cuento mejor. Pero bueno, estamos de paseo en el barrio y ya enseñé lo de las tiendas de paquetes, pero es súper curioso. Y luego también están estos hospitales que, o sea, no son hospitales, son como clínicas y la gente viene como a inyectarse vitaminas. Entonces me parece súper curioso. Y ahora estamos aprovechando el paseíto para ir al supermercado. Hay un montón de tipos de Oreo y mirad el diseño así tipo chino. Estas no sé si son de fresa. Estas parecen como de vainilla con sésamo, no sé, me lo invento, ¿eh? Tienen un montón de tipos de Oreos. Mirad, es que se podría hacer un vídeo solamente de las marcas. Mirad esta que te viene el paquetito súper mono con un montón de sabores diferentes, como de frambuesa, de matcha, de té de melocotón. Tienen un pasillo entero todo lleno de dumplings. Los tienen de gambas, de cerdo con verduras, o sea, de todos los tipos habidos y por haber. Mirad, estos de tinta negra de calamar con carne por dentro, estos que son para freír, estos de aquí de zanahoria y gamba. Aquí estamos Lizzie y yo. Lizzie, Lizzie. Aquí estamos las dos de compras por el supermercado. Hay algunas veces que no me dejan entrar con Lizzie, pero yo siempre como que paso. Y bueno, hoy no me han puesto ningún problema, así que no sé si es que ya se han resignado o el qué. Y os digo una cosa, este supermercado es que literal cada semana cambian todo de lugar, así que necesito bolsas de basura, pero es que no las encuentro porque cada semana lo cambian todo. Ya estamos en casa, hemos hecho literal más de una hora de andar y hemos aprovechado para ir al supermercado y para pasar por calles por las cuales normalmente no paseamos, porque aquí en China a la que no has pasado durante 2 semanas por algún lugar, entonces ya de golpe hay nuevos restaurantes, hay nuevas tiendas. Entonces para estar así como actualizada y sabiendo pues las opciones que tengo, que siempre está bien tener opciones, especialmente en China. Entonces hemos dado un paseíto por ahí y he visto varios restaurantes de estos súper tradicionales chinos. Liz está teniendo como una pelea. Viene siempre como muy emocionada del paseo y está teniendo pues una pelea. Bueno, total, que hay estos restaurantes súper chinos, súper tradicionales. Lo que pasa es que yo nunca me animo a ir sola porque no me entero ni de la mitad, no tienen fotos, está todo en chino. Entonces me estoy esperando a que mi marido llegue, que va a llegar ya dentro de poquito. Y con él seguro que salimos más, vamos a más restaurantes. Además, él habla muy bien chino y pues siempre lo organiza todo. Yo si no está él, siempre voy como a los lugares seguros o lugares más internacionales porque me siento como más cómoda. Entonces también hemos pasado por la tienda de los Kuwaiti, que ya sabéis que son de los paquetes aquí en China, y me han llegado 2 clips. ¿Os acordáis en el vlog anterior que tuve como esa inspiración floral y me compré un montón de cosas con flores? Pues también me compré unos clips para el pelo. Vi este en negro que me gustó muchísimo y dije, bueno, ya que me compro uno en negro, pues me compro uno también en un color clarito, por si acaso luego el negro no me combina. Y bueno, y hemos ido al súper, nada, he comprado cosas normales, me hacían falta bolsas de la basura, pan
y he comprado un poco de queso y ya está, literal. Ah, sí, esta semana es interesante. O sea, mañana creo que no voy a grabar nada porque 2 veces al mes me toca trabajar por la noche. ¿Qué significa que trabajo por la noche? O sea, en mi colegio y en casi todos los colegios chinos, si no todos, literal, o sea, los niños tienen clase desde 7:50 de la mañana hasta 4:30. Luego tienen como 1 hora y media, 2 horas para comer. Y luego en mi colegio de 7 a 9, a 9:15, 9:20, a 9:20 tienen como hora de estudio donde hacen los deberes, donde estudian, etcétera, etcétera. Y entonces esas 2 horas y pico, un profesor tiene que supervisarlos. Así que tenemos como una rota y cada día le toca a un profe diferente. Y más o menos nos toca como 2 veces al mes. Así que mañana, además de todo el día de trabajo, me va a tocar hacer pues este turno de noche. Por lo que creo que mañana voy a estar agotada y no voy a grabar nada. Y luego el miércoles, o sea, hoy nos ha llegado un email justamente antes de marcharnos. Y es muy gracioso porque aquí en China tienen como la costumbre de que cuando vienen los jefes te invitan a comer. Esto pasa en las escuelas, esto pasa en las empresas, en todo tipo de lugares. Cuando viene el jefe, como que te invitan a comer y tienes que comer con ellos tal y cual. Pero es que lo que me hace mucha gracia es la forma en la que te invitan, porque realmente, o sea, es una invitación, ¿no? Porque al final es una actividad que está fuera de tu jornada laboral y por consecuencia debería ser pues una invitación opcional. Pues no. En mi colegio nos dicen el día tal, el 19, vamos a tener una cena y la asistencia es obligatoria y punto, y se quedan más anchos que un 8. ¿Que te viene bien? Estupendo. ¿Que no? Pues te aguantas porque la asistencia es obligatoria. Y evidentemente cuando hay este tipo de eventos, que a mí me parecen un coñazo, pero bueno, ya sabes que tienes que ir porque si no queda como súper mal no ir. Pero lo que me parece como esta traducción del idioma es que quizá en España dirían: estáis invitados, tal, por favor, confirmad la asistencia. Y tú ya sabes que tienes que ir, pero no, aquí en China es que son muy directos. Es obligatorio ir y punto. Así que el miércoles me va a tocar ir a la cena esta. Y es que en mi escuela hay como un comedor privado para cuando se reúnen los jefes o cuando hay ese tipo de eventos. Y tengo que decir que en mi escuela son bastante considerados porque para estas cenas, como se hacen en la escuela, los que cocinan son los del comedor. Y cocinan pues comida china y la mitad de nosotros, o sea, no es que no nos guste la comida china, pero es que la comida que cocina en el comedor no nos gusta. Entonces, la verdad que se portan bien y la de recursos humanos ya nos ha contactado y nos ha dicho que por favor le digamos que queremos comer y ella nos lo va a pedir fuera de la escuela y entonces pues tendremos como esas opciones extranjeras para poder pues comer en ese lugar. Entonces el martes creo que no voy a grabar nada. Y el miércoles voy a intentar grabar un poquito el tema este de la comida y os voy a explicar algunas cosas interesantes del protocolo como de negocios o de cenas en China, que es muy diferente al de España. Y nada, pues este es mi día. ¿Qué voy a hacer ahora? Ah, sí, ahora voy a aprovechar porque hoy durante el día, como es que los lunes y los martes casi no tengo clases y se me hacen las horas, que no me quejo, porque estoy como más relajada, pero se me hacen las horas eternas. Pero me compré un curso de yoga facial porque quiero empezar a hacer el yoga facial. Entonces he estado como mirando el curso y he hecho como un vídeo cortito con todos los ejercicios rápido y quiero empezar a hacer estos ejercicios. La chica dice que este yoga facial se tiene que hacer como 3 horas antes de irte a dormir, así que ahora voy a empezar a hacerlo. Y luego voy a cenar, que como ya sabéis, cada domingo cocino y dejo toda la comida preparada para la semana, así que solamente tengo que pasar el salmón por la plancha, voy a comer ensalada y salmón. Y luego pues voy a ir a leer. Hablando de lecturas, o sea, a mí es que me encanta el romantasy. Y por la noche me encanta leer. O sea, yo todas las noches, a no ser que esté, por ejemplo, mañana yo creo que voy a llegar agotada, pero a no ser que esté agotada, siempre leo al menos 1 horita, 1 hora y media, yo creo que 2 horitas cada noche. Y estoy súper obsesionada con la autora Sarah Maas. O sea, me encanta. Yo había leído a Sanderson, había leído pues a algunas otras españolas, a otras inglesas, de tipo este como de novela que es así como de fantasía, pero que también es romance, porque a mí me encanta el romance. Y entonces empecé durante las vacaciones con las de Sarah Maas y bueno, la de Acotar me encanta, o sea, me fascinó. Luego estuve leyendo esas, es que los nombres nunca me acuerdo, pero creo que se llama como Ciudad de Media Luna, me leí toda la saga. Y ahora estoy por el último libro de... ¿Cómo se llama? Del Trono de Cristal. Pero no se llama El Trono de Cristal el último libro, creo que ese se llama el primero. Pero bueno, total, que me estoy acabando ese libro, ya voy como por el 50% según mi Kindle.
Entonces, bueno, pues estoy ahí antes de irme a dormir con todas las guerras, todas las intrigas políticas y os lo recomiendo un montón porque me encantan. Entonces, bueno, este ha sido mi día por hoy, un día pues rutinario de lunes. Y nada, pues también decir una cosa, que cuando tenemos un mal día, porque realmente a mí los lunes me matan, pero cuando tenemos así como un día de bajón y tal, es que salir a andar o hacer algún tipo de deporte o hacer alguna actividad que realmente te guste es que te cambia el día, porque yo he llegado como súper baja de energía a casa y luego ya le he puesto la correa a Lizzie, hemos ido por ahí a pasear por el barrio, a ver las tiendecitas, al supermercado. Y ahora ya estoy como súper preparada para hacer mi yoga, para hacer mis estiramientos y para hacer todas mis cositas. Así que lo importante es moverse, moverse y hacer cosas que a uno le guste. Encontrar todos los días de tu vida algo que realmente te dé placer hacer. Me he escapado de la cena del colegio, o sea, oficialmente. Total, me sabe mal por mis compis porque ellos no se han podido escapar, pero la verdad es que no. Gracias, pero no, hay que marcar límites. La verdad es que tengo la excusa del embarazo, pero es que se pasan. Porque salimos de trabajar a las 4:30 y han organizado una sesión de fotos para marketing a las 4:45. O sea, 15 minutos más tarde, más los 15 minutos de hacer las fotos y todo el rollo. Y eso ya no me ha gustado mucho, pero la cosa es que luego teníamos la cena, que en principio era a las 5:30, porque aquí en China se cena prontito. Y dije, bueno, pues mira, hacemos las fotos y bueno, ya vas ahí, cenas y bueno, y luego ya te vas a casa. Pero la cosa es que han enviado un mensaje y han dicho que la cena sería a las 6. O sea, ¿qué haces tú después de todo el día en el colegio? Una hora más para esperar para la cena, para, o sea, luego terminar, pues yo qué sé, igual a las 8, 8:30, entre que llegas a casa, ¿no? A las 9. Así que ha sido absolutamente no. He usado la carta del embarazo, que la verdad no es una carta, o sea, estoy cansada, necesito descansar, ayer me tocó trabajar por la noche, así que ha sido un no, ya que estamos de paseíto. Hay gente que piensa que este tipo de eventos son como súper obligatorios. Otra gente que piensa que no deberían ser obligatorios. No sé qué pensáis vosotros. A mí la verdad es que me molesta mucho que me obliguen a hacer algo fuera de mi horario de trabajo, ¿sabes? Y además es que no es como que digas, oh, es que te llevan, porque aquí en China normalmente cuando te invitan a comer, te invitan a restaurantes muy buenos, pero no es el caso, o sea, realmente es comida del comedor y... O sea, no, gracias, pero no. Así que estoy contenta porque al menos podré disfrutar un poquito del sol y pasear con Lizzie. Bueno, hemos hecho compritas, tenemos el pan, sigo paseando a Lizzie y la verdad que este lugar no está nada mal. La verdad es que mi zona es muy rústica, o sea, así a distancia andable es como el mejor lugar, la mejor panadería. Tienen barras de pan tipo baguette, lo que pasa que solo las hacen el domingo, no sé por qué, es como algo muy especial de domingo. Y nada, y ahora vamos a pasear por el supermercado y andar un poquito más, no sé si va a surgir algo más por el camino, pero lo importante es dar pasos. Estamos a jueves, por fin, al final de semana. Siento que esta semana no he blogueado mucho, pero es que he estado la verdad que ocupada y luego pues haciendo mis cosas de casa que no me parecían tan interesantes para compartir. Pero bueno, ya sabéis que los jueves salgo antes del trabajo, salgo a las 3. Así que hoy, como todos los días, estamos paseando a Lizzie, pero hoy vamos a aprovechar y vamos a hacer como unos pasitos extras para así pues también hacer un poco de salud, porque la verdad es que esta semana no he hecho nada de deporte, pero bueno, no pasa nada, vamos a hacer unos pasitos extras todos los días y cada actividad cuenta, que es lo importante, y luego vamos a parar a Starbucks a consumir las calorías de los pasitos que hemos quemado. Y voy a aprovechar para editar unos reels, que por cierto, estoy haciendo como unos reels de cosas de comida de aquí de China. Y la verdad que cuando voy a grabar para hacer estos reels, no grabo para el blog. Y luego pensé, uy, tendría que también haber grabado algo de esto para el blog para que lo vierais. Pero bueno, podéis ir a la parte de los reels. Uy, que la cámara se va. Y así lo veis. Perdonad, que Lizzie se ha encontrado con un gatito y ella es devoradora de gatos.
Entonces, bueno, pues eso, básicamente pues vamos a ir a dar un paseíto, vamos a ir a Starbucks a hacer un pastel y una bebida o una bebida. Y ya veremos. Y pues bueno, no sé lo que vaya surgiendo hoy por la tarde, así un poco con el flow. Estoy haciendo mi yoga facial cada noche, que ya lo visteis un poco el otro día. Y así de novedades, pues la verdad que no muchas. Estoy agotada, hemos dado un paseo, bueno, que ya se está haciendo hasta de noche, pero bueno, hemos parado en Starbucks y nos hemos pasado muy bien, ¿verdad que sí, Lizzy? Si veis mi casa toda llena de calcetines, es que a Lizzy le encantan los calcetines. Y os vengo a traer como un mini unboxing, me he comprado algunas cositas más, pero la verdad es que me da mucha pereza ir a buscarlas porque estaban como en otro lado, así que os voy a enseñar cositas que me han ido llegando estos días. Vale, lo primero de todo son estos zapatos de la marca que se llama Skechers, que no sé si lo pronuncio bien. Estos justamente me llegaron, no, me han llegado hoy y los he ido a buscar antes del paseo y me los quería poner. Estos zapatos me parecieron muy interesantes porque son como especiales para andar y además dicen que como que no tienes que desatar los cordones, como que deslizas el pie. La verdad que me gustan porque son en blanco y en la parte de atrás tienen como un tono así lilita con unas mariposas y me han parecido la verdad que de lo más monas. Son muy cómodas, pero la verdad es que nunca había probado un producto de esta marca y le han puesto como mucho hype. Y la verdad que, o sea, me parecen unos zapatos cómodos, me gusta el color, me gusta la estética, los he usado hoy por primera vez y han andado muy bien. Pero tampoco creo que la suela sea como nada súper especial. No sé si me explico. Me parece que... Oh, oh. Los vecinos están llegando y Lizzy está en modo policía. Pero bueno, me parecen, o sea, están bien. De precio también estaban bien, tampoco eran caras, pero tampoco me parece como que sean nada wow, como decir, oh, es que me he hecho súper fan de esta marca y no voy a comprar otra marca porque son súper cómodos. Luego otra cosa que me llegó es que me compré unos productos, bueno, un producto en realidad de la marca esta que se llama Drunk Elephant y me regalaron este neceser. La verdad que los colores son como así como un poco... llamativos y no es 100% mi estilo, pero siempre está bien tener un neceser extra. Yo uso mucho los neceseres, así que me va muy bien. ¿Y qué es lo que me compré? Pues me compré este aceite facial que todavía no lo he abierto y no lo he probado, porque además de los ejercicios de yoga que he empezado a hacer faciales, también me compré un gua sha, que es como el cuarzo este que te pasas como por la cara y necesitas como tener algún tipo de serum. Así que decidí comprarme este de esta marca que me gusta bastante y así pues me paso el serum y tal. Lo voy a probar supongo que durante el fin de semana este producto. Y me regalaron un montón de muestras, me regalaron 2 muestras pequeñitas del mismo serum que he comprado. Luego, vamos a ir por pasos. Esto lo he sacado de la caja pero todavía no lo he abierto, así que lo vamos a abrir juntos. Esta es una marca con la que tengo sentimientos encontrados. Y es que el verano pasado me compré unos zapatos, tienen cosas súper bonitas, súper bonitas. Lo que pasa es que me compré unos zapatos y la verdad es que esas son divinos, pero es que son súper incómodos. O sea, incómodos de que es que no te cogen el pie, no puedes andar. Entonces me he comprado como unas manoletinas, pero así como con un lacito chino que os voy a enseñar ahora. Vale, son así, es un zapato negro, son un poco satinadas y tienen, me gustó mucho porque tenían como el lacito este, así en plan inspiración china. Y además si os fijáis la punta es completamente cuadrada, tipo bailarina. Y pensé que estos zapatos pues me pegarían con todo, son elegantes. Y la verdad que la calidad se ve bien, de momento bien, la plantilla se ve bastante blandita. Así que creo que es cuestión de probármelos y andar un poco por casa para decidir. Pero pues se ven bien. Es que hay un montón de sabores de galletas y de marcas. Y estas, por ejemplo, son unas Oreo, que en principio pues son Oreo con sabor a chocolate con almendras. Y además es muy curioso porque cuando compras galletas en China, o sea, tienes el paquete grande. ¡Ay! Alguien tiene hambre. Alguien tiene hambre. This is not for you. ¿Sabéis qué? Lizzy no habla... Hola, Lizzy. Lizzy no habla español, ella no entiende el español. Ella solo entiende el inglés. ¿Bebé? ¿Do you speak English? Nunca le enseñé español porque como vivimos en China y mi marido no habla español
y cuando se queda en el hotel pues le hablan en inglés, pensé que sería mucho más fácil para ella pues aprender los comandos y pues las cositas en inglés. Así que no se entera de nada de mis vlogs. Toda confundida ella cuando le hablo español. Bueno, total, volviendo a las galletas, que es muy curioso porque tú compras una caja y dentro de la caja te vienen bolsitas. O sea, aquí en China es todo como bolsita dentro de bolsita, dentro de bolsita, dentro de bolsita. Y entonces tú cuando ves esto, te esperas que sean como unas Oreos grandes, pero en realidad son unas Oreos súper mini. Mira. Súper pequeñitas, son súper pequeñitas y están muy buenas. Sí que es verdad que el sabor a almendra no es, o avellana, sí, avellana, el sabor a avellana no es como súper fuerte y no hay trocitos ni nada. Tiene como un ligero gustito a avellana, pero nada del otro mundo. Lizzie desesperada cuando yo no la paseo. Mi amor. Bueno, ya se nos han hecho las 7. Hemos quedado en Starbucks. Ellos son 2 ex compañeros de trabajo. Y nada, pues hemos estado en Starbucks. La verdad que se me olvidó grabar, así que he grabado ya cuando no quedaba casi nada. Porque estábamos charlando. Y bueno, es muy típico en China, pues después de charlar un rato vas a comer. Así que hemos venido a este restaurante que ya sabéis que a mí me gusta mucho y además es que cada vez que sales con amigos chinos es genial porque tienen un montón de descuentos, de un montón de aplicaciones y nada, pues ya están ellos pidiendo ahora con sus descuentos, sus códigos QR y toda esta historia de la que yo no me entero de nada. Y nada, ahora vamos a comer un poquito y luego supongo que ya iremos para casa, pero me lo estoy pasando muy bien. Y aquí tenemos un bebé y aquí debajo tenemos al otro bebé que está esperando la comida y este es el lugar. Nuestra comida. What is this, Kathy? It's like biang biang noodle. It's called biang biang. It's very difficult to write the word. Let me see. It's a very complicated character. It's okay. It's like noodles, right? Yeah, it's noodle. It's from Shanxi, Xi'an. Oh, and this, Zayan, explain us for our followers. This is some meat, es algún tipo de carne, unas verduritas. Y este es mi favorito, la hamburguesa. This is the character. The most difficult character in Chinese, right? Probably. Thank you, Kathy. Mirad, ahí están las abuelas entrenando con espadas y con trajes tradicionales chinos. Y yo estoy esperando a mi taxi. Vamos a sábado, me he puesto el brochecito este que os enseñé en el vlog de la semana pasada. Y la primera parada que vamos a hacer va a ser el hospital. Tengo pruebas para el bebé, para el embarazo. Y luego ya me voy a ir a encontrar con unas amigas. Así que el hospital... Bueno, igual os enseño alguna cosa curiosa, no sé, a ver si veo algo. Pero luego pues será un poco más divertido. Primera parada, nos vamos a ir a sacar sangre. Está llenísimo de gente. Mirad cuánta gente. No sé si voy a ir al otro lado primero, no sé. No me ha dado tiempo a grabar nada, literal, porque ha ido todo a la velocidad de la luz. He hecho la cola para sacarme la sangre y antes de sacarte sangre te mandan a que hagas una muestra de orina. Entonces ha sido ir al baño, conseguir la muestra y ya tenía mi número en pantalla. Tienen como 4 ventanillas, sale tu número, vas ahí y entonces te pinchan. Que la chica que me ha tocado hoy, Mía, vamos, me ha, ¿cómo se dice? Me ha metido un golpe y me ha dicho, he intentado ser gentle y yo, pues no lo has conseguido, chica. Y nada, y una vez he terminado esto me he ido a otra sala, que era la primera vez que hacía esa prueba. Así que estaba un poco perdida,
pero la verdad que todo el mundo aquí te ayuda un montón y hay gente que habla inglés, así que nada, me han puesto en una sala y han escuchado el corazón del bebé y bueno, todo bien. Y nada, ahora estoy esperando al taxi y me voy para el centro. Los centros comerciales en China son otro nivel. Son enormes y nosotros vamos a Zara Home. Malas noticias, no he encontrado la velita de Zara de Navidad, ya están agotadas, pero buenas noticias, estoy en Zara y he conseguido una camisa preciosa rosa brillantita que me entra con 31 semanas de embarazo, así que estoy muy contenta. Vamos a probar este gelato. ¡Ay, tengo mi helado! Hola, hoy estamos a domingo. Ya sabéis que los domingos para mí son días súper importantes como para hacer un reset. Y es el día en que dejo todo organizado, las lavadoras puestas, hago la compra, cocino para toda la semana, descanso y tengo así como un día súper chill. Y nada, antes de despedirme os quiero contar que ayer me compré en Zara Home este como ambientador que huele súper bien y además hace conjunto con mi velita. Así tengo el set y me costó súper barato porque estaba de descuento, así que aproveché para comprarlo. Y el proyecto en el que voy a estar trabajando esta semana es que estoy preparando mi primer álbum de familia. Estoy aquí con todas las fotos, con el álbum. Y nada, hoy me espera una tarde intensa. No sé si terminaré hoy o si necesitaré más días. Pero bueno, os quiero enseñar unas fotos de Lizzie cuando era bebé. Mirad qué cosa tan hermosa. Era súper cute. Y estas son de estas navidades. Y claro, evidentemente Lizzie es una persona, bueno, no persona, un animal, pero es un miembro de la familia muy importante. Y también pues quería dedicarle como unas páginas. Así que nada, gracias por ver el vlog. Si te ha gustado dale like, suscríbete y nos vemos la semana que viene.